Bien, pues les decía, ¿verdad?, que íbamos a continuar hasta terminar el libro de Hebreos, ¿verdad? Es un libro muy precioso, es un libro que está dedicado para un pueblo que le conocía, pero que empezó a apartarse de los caminos del Señor. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo en este tiempo, ¿verdad?, que hemos leído, cómo era la lucha, ¿verdad?, que el apóstol, que el escritor del libro de los Hebreos tuvo, ¿verdad?, para que los hombres que estaban ya en Cristo no se apartaran, sino que permanecieran en el fundamento, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la fe, que esto comprende el capítulo número 11. Aleluya. Y lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, el trasfondo bíblico, es el capítulo 11 de Hebreos, del 1 al capítulo 12, versículo 2. Y hemos dividido el estudio, ¿verdad? La fe que agrada a Dios tiene 2 puntos: la fe definida, la fe manifestada. El punto número 2, la fe ve la promesa, el galardón de la fe y el resultado de la fe. El punto 3, la fe termina la carrera, la victoria de la fe y la influencia de la fe. Aleluya. Y cuando vemos, ¿verdad?, leemos la Escritura, hay muchos testimonios de la fe de los grandes hombres de Dios escritos, ¿verdad?, aquí. Algunos con sus errores, con sus virtudes, ¿verdad?, con sus talentos, pero todo está escrito en la palabra. Son muchos los testimonios de esos grandes hombres que Dios usó para glorificar y exaltar su nombre, y que otros hombres, ¿verdad?, le conocieran. Y lo he dicho, ¿verdad?, algunas veces, o quizás muchas, ¿verdad?, que el libro, cuando yo empecé a leer el libro de Daniel, que estuve en un reposo absoluto porque tenía amenaza de parto prematuro de mi tercer hijo, pues Dios me llevó al reposo absoluto. Así es que no tenía otra cosa, ¿verdad? Y teníamos poco en Cristo. Y cuando yo abrí la Biblia, ¿verdad?, y vi el libro de Daniel, lo empecé a leer. Y Dios habló. Cuando yo empecé a leer este libro, Dios habló a mi corazón y me enseñó, ¿verdad?, cosas grandes y maravillosas acerca de la fe de estos jóvenes que fueron cautivos a Babilonia. Yo lloré, ¿verdad?, cuando echaron, ¿verdad?, el horno de fuego a estos jóvenes, ¿verdad?, que a ellos no les importaban, no tenían como más preciosa su vida, sino era mirando, ¿verdad?, al invisible, viendo lo que a ellos se les había enseñado de niños en su casa, las maravillas de la palabra del Señor, ¿verdad? Ellos tenían el Pentateuco y empezaban a tener los profetas, ¿verdad? Porque los profetas eran los que los guiaban, ¿verdad?, para que el pueblo no se descarriara, sino que viniera otra vez al sendero de la vida, ¿verdad?, al camino de Dios, que no se equivocaran. Y esto, ¿verdad?, es algo precioso, la fe de estos jóvenes, que a pesar, ¿verdad?, de que era su autoridad máxima el rey en ese pueblo, ¿verdad?, de Babilonia, ellos no temieron el decreto de ese rey. Al contrario, ¿verdad?, lo retaron y le dijeron: el Dios en el cual hemos creído, Él nos librará de ti y de ese horno de fuego. Y el Nabucodonosor, ¿verdad?, se puso más enojado, ¿verdad?, y dice que mandó calentar 7 veces más ese horno de fuego. Y que cuando él escogió de su ejército, ¿verdad?, los mejores hombres para lanzar a Ananías, a Azarías y Misael a ese horno de fuego. ¿Y qué pasó? Lo ataron con su ropa que llevaban ellos, y dice que cuando los levantaron para ser lanzados a ese horno, dice que los hombres, ¿verdad?, que los lanzaron se murieron, ¿verdad?, se quemaron. Y cuando Ananías, Azarías y Misael cayeron ahí en el horno, pues se levantaron así todos, ¿verdad?, ya no atados, sino empezaron a caminar. ¿Y cuál sería la sorpresa del Nabucodonosor, ¿verdad?, de este rey?
que cuando miró, ¿verdad?, se asomó para ver cómo se iban a quemar o cómo iban a gritar. Él miró cuatro personas, ya no miró 3, que habían sido los que habían arrojado, sino miró 4. Y entonces, asustado, ¿verdad?, dijo, les habló. Dice, ¿cuántos son los que lanzaron? ¿No fueron 3? Yo estoy mirando 4, y el cuarto es semejante a hijo de dioses. Y entonces les habló, Ananías, Misaías, Abednego, vengan acá. Y cuando ellos salieron, dice que no olía ni siquiera a fuego, ¿verdad? No olía ni a humo. Sus vestidos estaban intactos, ni un pelo de su cabeza se les había quemado, ¿verdad? Cuando los hombres que los habían lanzado habían sido quemados en el momento que los lanzaron, ¿verdad? Y entonces después Nabucodonosor, ¿verdad?, hace una proclama, ¿verdad?, y dice, decreta, ¿verdad?, que todo pueblo, nación y lengua alaben al Dios de Ananías, de Azarías y de Misael, y que aquel que hablara en contra de ese Dios tan poderoso, ¿verdad?, fuera destruido, ¿verdad?, masacrado, y su casa fuera hecha un muladar. De veras que cuando yo leí por primera vez este libro, yo quedé impactada y yo lloré, ¿verdad? Y Dios se manifiesta, así como se manifestó a la vida de aquellos jóvenes, se ha manifestado a través de todos los tiempos en la vida de aquellos que le aman y le buscan. Así es que vamos a ver el primer punto, ¿verdad? La fe que agrada a Dios. Y el punto A es la fe definida. Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cuán importante es la fe para los cristianos? El escritor de Hebreos sabía que la fe era parte en extremo importante de la vida de los creyentes. Hebreos 11 explica la función de la fe en la vida de varios personajes del Antiguo Testamento. El versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor empleó 2 palabras para describir la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos. La herencia que tenemos en Cristo es el fundamento mismo de lo que creemos. Lo que se espera no es todavía realidad, pero es la esperanza de que se cumplirán todas las promesas de Dios. También la fe es convicción, la creencia de que algo es indiscutiblemente cierto. Esa palabra convicción es un término jurídico que indica prueba. Esa prueba es lo que no se ve. Aunque la fe mira al futuro, también da prueba tangible de lo que no puede probarse de otro modo. Lo que de Dios ha prometido sucederá, aunque no podamos ver la respuesta. Nuestra fe en Dios y su palabra es nuestra prueba, ¿verdad? Esa es nuestra prueba de que lo que hemos leído en la Escritura o lo que estamos leyendo constantemente. ¿Por qué es importante creer en la creación divina? Según el versículo 3, mediante la fe, dice el versículo 3, ¿verdad? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Según el versículo 3, ¿verdad? Mediante la fe entendemos que el mundo en que vivimos fue hecho de lo invisible. La fe nos permite creer que algo puede venir de la nada. Amén. Cuando creemos que el mundo y todo lo que hay en él fue creado por Dios, dejamos de concentrarnos en nosotros mismos y en nuestros talentos y nos empezamos a concentrar en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos la fuente de absolutamente nada, nada.
Todo lo que tenemos, lo que somos y lo que seremos es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado destrezas, te ha dado inteligencia, te ha dado entendimiento, para que tú los uses en beneficio de todos aquellos que te rodean y para darle sobre todas las cosas la honra y la gloria al Señor. Así es que cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? Dejamos de concentrarnos en que, ay, yo soy el aquí, ¿verdad? No, yo le digo al Señor, Señor, gracias, ¿verdad? Porque no tengo una elocuencia así para tenerlos cautivos a todos, ¿verdad? Y qué bueno, ¿sabes por qué? Porque entonces los cautivaría yo. Y yo quiero que sean cautivados por la palabra del Señor. Que ustedes vengan y reconozcan que Jesús es el Señor y que lo busquen a Él con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, porque Él es la fuente de todo. Recuerdo que decía una vez un hermano, ¿verdad? Él era investigador científico, trabajaba en la UNAM, y entonces todavía no estaba en mucho conocimiento acerca del litio, ¿verdad? Y de casualidad, él tomó algo, ¿verdad?, que tenía litio, y vio que esa pieza, cuando la colocaba en la electricidad, almacenaba la energía, de tal manera que cuando él tomó ese pedacito, ¿verdad?, era una piedrecilla que tenía, ¿verdad?, que la tocó, pumba, lo aventó, ¿verdad?, por la descarga eléctrica que le dio. Y dice, eran los superconductores entonces, ¿verdad? Pero él, ¿sabes qué le pedía al Señor? Que le revelara los secretos de la creación. ¿Cómo? Dice el Señor, te voy a revelar los secretos del cacahuate. Bueno, y empezó a investigar acerca del cacahuate y vio que del cacahuate podían sacar muchísimos productos, ¿verdad? Y dijo, Señor, y él quería los secretos de la creación. Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente es chiquita, ¿verdad? No abarcaría todo lo que es la creación. Entonces, Dios, ¿verdad?, como creador y sustentador de la vida, Él es nuestro creador y sustentador de la vida. Cuando confiamos en el Dios de la creación, sabemos que Él puede ayudarnos en cualquier cosa que nosotros necesitemos, su ayuda, su pronto auxilio. Él va a estar ahí, ¿verdad? Él nos dice, no temas, todo está bien. He pasado, ¿verdad?, por sombra de muerte, ¿verdad? Y mi vida a punto, ¿verdad?, de entregarla. Y cuando he clamado a Él solamente se acerca, ¿verdad?, y me dice, no temas, todo está bien. Y se quita, ¿verdad?, la angustia, el temor a la muerte, ¿verdad? Se quita. ¿Por qué? Porque clamamos al Señor con fe, de que sabemos que Él nos va a responder siempre que nosotros clamemos a Él. El punto B, la fe manifestada. El primer ejemplo de vivir por la fe es Abel. La fe de Abel se manifestó al ofrecer más excelente sacrificio que Caín. Y dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? Algunos creen que la certeza del sacrificio de Abel lo hizo más aceptable que el de Caín. Yo hablaba con mi esposo, ¿verdad? Él compartió algún tiempo acerca del libro de Génesis y vimos capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿verdad? Y dice, recuerda, ¿verdad?, que Dios hizo el primer sacrificio y Él fue el primero que derramó sangre, ¿verdad?, para cubrir la desnudez de los hombres, del hombre y de la mujer, ¿verdad?, de Adán y Eva. Dice, y después de que fueron lanzados del paraíso, Adán siempre fue a la puerta y él llevaba sacrificios
y enseñó a sus hijos, ¿verdad?, a ofrecer sacrificio a Dios, y para hablar ya no podía entrar al Edén, sino a las puertas, ¿verdad?, del Edén. Ahí él ofrecía su sacrificio, y Adán, ¿verdad?, y Dios hablaba con Adán. Entonces, ¿verdad?, dice que Caín era, pues le gustaba el campo, ¿verdad?, todo lo del campo. Y dice que llevó lo mejor del campo. Y Abel era, cuidaba, ¿verdad?, le gustaba el ganado. Y él llevó su oveja, ¿verdad? Dice que lo mejor de sus ovejitas él llevó. Pero el animal se llevaba vivo y ahí se hacía el sacrificio. Entonces sí hay una diferencia. Caín ofreció lo que él quiso, ¿verdad?, lo que él creía que era bueno para el Señor y que iba a ser acepto, ¿verdad? Pero Abel ofreció el sacrificio, ¿verdad?, de su ovejita. Entonces Dios miró la ofrenda de Caín, pero también miró la ofrenda de Abel, y dice que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y entonces el semblante de Caín decayó, ¿verdad?, se enojó, se ensañó, quiere decir que tenía ira, ¿verdad?, enojo. Y cuando pasa esto, dice en Génesis 4:7, le dice Dios, bueno, en un versículo antes le dice, ¿por qué ha caído tu semblante? Y dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Todavía Dios le está diciendo, ¿verdad?, el pecado quiere seducirte, pero tú tienes el poder para rechazarlo, ¿verdad? Porque le dice el Señor aquí, ¿verdad? Dice, con todo a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú vas a decidir, porque Dios al hombre le dio libre albedrío. Entonces, ¿verdad?, si Caín se enojó tanto, ¿verdad?, y mató a su hermano por ese enojo, ese rechazo, ¿verdad?, el Señor le está diciendo, ¿verdad?, el pecado está en la puerta. Con todo y su deseo, tú te vas a enseñorear de él. Pero ¿qué hizo Caín? Siguió en sus propias fuerzas, haciendo su propia justicia, ¿verdad? Entonces, por eso Dios, ¿verdad?, aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel le ofreció de lo que el Señor había pedido, ¿verdad?, para acercarse a él. No en sus fuerzas, sino a través de lo que Dios ya había establecido, ¿verdad? Él hizo el primer sacrificio. Bueno, Enoc también dice, nos habla de Enoc, ¿verdad? Dice que Enoc agradó a Dios con su vida. Y veamos en Hebreos 11:5. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Enoc fue un hombre, ¿verdad?, que caminó con Dios. Pero leamos en Génesis 5, 22 al 24. Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjense, fue tan agradable para el Señor la vida de Enoc, que después de que nació su hijo Matusalem, dice que él empezó a caminar con Dios y hizo todo aquello que era agradable delante de Dios. Le mostró a Dios, ¿verdad?, este varón, ¿verdad?, Enoc, le mostró al Señor su amor hacia él. ¿Por cómo? Por su obediencia.
porque hizo todo lo que a él le agradó. A Dios, ¿verdad? No él que se agradara a sí mismo, no. Lo que a Dios le agradaba lo hizo Enoc. Y Dios se agradó tanto de la vida de este hombre que lo traspuso, se lo llevó sin ver muerto. Qué hermoso, ¿verdad? Otro testimonio de fe precioso. Muestra que la fe era una de las principales características de la vida de Enoc. A Dios le agradó tanto su manera de vivir que se llevó a Enoc. Y dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le cree, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Así es que dice, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra aceptación con Dios no se basa en nuestro mérito, en lo que hacemos, sino en nuestra fe. Nuestro diario andar es también una cuestión de fe. Y cuando termine esta vida y pasemos a la eternidad, nuestro destino será el resultado de nuestra fe, ¿verdad? Todos aquellos que creemos realmente en Dios, ¿verdad? Y que hemos creído que Dios es un Dios santo y que sin santidad nadie verá al Señor, nosotros vamos a ver eso, ¿verdad? Si tu vida, ¿verdad?, es agradable al Señor, todo tu ser le agrada a Dios, esa es nuestra esperanza, la vida eterna. Estaremos donde Él está, ¿verdad? Lo vamos a ver y le vamos a adorar a Él en la hermosura de su santidad, porque Él es digno de ser en gran manera alabado, adorado. Así es que la fe es absolutamente esencial para todos los creyentes. Debemos probarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos. Debemos mirarnos en el espejo, ¿verdad? Quizás no para contemplar la hermosura que Dios te ha dado, ¿verdad?, sino cómo está tu vida, cómo es tu vida delante del Señor. Y mientras hay vida, hay esperanza para cambiar, para no continuar haciendo lo mismo. No, para hacer lo que a Dios le agrada, ser nuevas criaturas, ser nuevas mujeres diferentes, ¿verdad? Que con todo nuestro ser agrademos no solo a Dios, ¿verdad?, sino a la gente que nos rodea. ¿Para qué? Para que ellos también puedan acercarse a Dios. Porque si yo quiero que gente, ¿verdad?, quiero llevar fruto para la gloria de Dios, ¿cómo debe de ser mi vida? Mi vida debe de ser de relación, no con los que yo quiero, sino con todo aquel, ¿verdad?, que me ve, que me rodea. Ellos deben ver que tú eres diferente a todos los demás. A veces cuando te ven diferente, luego te preguntan, ¿verdad?, tú eres de la religión. Así nos dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es diferente tu modo de hablar, de vestir, de ver las cosas, ¿verdad? Es diferente, tu pensamiento es diferente. Por lo tanto, tus hechos, ¿verdad?, son diferentes. Así es que debemos buscar siempre ser agradables delante de Dios. De repente, ¿verdad?, veo a los niños aquí que andan así, andan pero destapados, ¿verdad?, por allá corriendo. Yo era una generala con mis hijos. A ver, usted aquí, ¿verdad?, usted aquí se queda, y usted no se va. Y así, pero así era yo. Entonces, de repente veo a mis nietos, ¿verdad?, también que andan por ahí destrampadillos, ¿verdad? A ver, véngase aquí, donde yo lo estoy mirando. Y de repente me voltean a ver y se ven que ya cerré los ojos, corren, ¿verdad? Pero los vuelvo a traer. Todo es una instrucción. Todo es una instrucción. Una enseñanza, ¿verdad? Hasta cuando los niños hablan, tenemos que corregirlos, ¿verdad? Porque a veces los niños, aunque son pequeños, se meten en las pláticas de los mayores, ¿verdad? Y no.
A un niño se le debe de enseñar a respetar a la gente mayor. No a que el niño señale, ¿verdad? No, usted tranquila, ¿verdad? Usted silencio. Todo, ¿verdad? Todo eso es importante. El segundo punto, la fe ve la promesa. Y vamos a estar mirando en Hebreos 11, del 7 al 12. El número, el A, ¿verdad? Punto A, el galardón de la fe. Alguien dijo una vez que el requisito de la fe es creer lo que no vemos, perdón. El requisito de la fe es creer lo que no vemos, mientras que el galardón de la fe es ver lo que hemos creído. Ese es nuestro premio, ¿verdad? Esa es nuestra recompensa. Hebreos 11, versículo 7, presenta a Noé, que por la fe constituyó el arca, ¿verdad? Él construyó el arca. Y dice en Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por lo menos 3 factores muestran el galardón de la fe de Noé. El primero, ¿verdad? La familia de Noé recibió salvación. Si no hubiera construido él el arca, Noé y su familia habrían perecido en el diluvio. Pero porque él creyó, su familia fue guardada, ¿verdad?, de la destrucción. El 2, la fe de Noé fue un testimonio para el mundo incrédulo que lo rodeaba. En Hebreos 1:7 dice, bueno, ya lo leímos ahorita, ¿verdad? Dice que con temor él preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice en 2 de Pedro 2:5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En un mundo que andaba muy mal, Noé fue hecho distinguido de alguien que escogió el buen camino, ¿verdad? Porque Noé, ¿verdad?, tardó 100 años en construir el arca, él solo. Y las dimensiones del arca pues eran muy grandes. El arca tenía de longitud 300 codos. Si le ponemos 50 centímetros, ¿verdad?, a esos 300 codos, ¿cuánto? Son 150 metros de largo. Y su anchura era de 150 codos de ancho. Tenía 75 metros de ancho, ¿verdad? Y su altura era de 30 codos de 15 metros. Imagínense qué arca tan grande, ¿verdad? Pero tan firme, ¿verdad?, que Dios le permitió construir a Noé. Y que ahí fue resguardada su familia y fueron resguardados los animales que hoy conocemos. Aquellos que no cupieron en el arca pues se murieron, ¿verdad? Y hoy encontramos que vestigios, ¿verdad?, de ellos, sus esqueletos ahí entre los escombros de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero antes de que eso pasara, durante esos 100 años, Noé fue un pregonero de justicia, ¿verdad? Quería que los hombres se arrepintieran para que también pudieran entrar al arca. ¿Y saben qué? La gente se burlaba de él y se reían, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuál diluvio? Si nunca había llovido, ¿verdad? Nunca había llovido. Un arca donde está la pura tierra, ¿verdad? Ay, se burlaban de él, ¿verdad? Pero Noé le creyó a Dios. Y durante esos 100 años él construyó lo que Dios le dijo que hiciera para salvar solamente a ese hombre con su familia, ¿verdad?, sus hijos y las esposas de sus hijos.
Y Noé, ¿verdad? El punto 3, Noé tenía una buena posición con Dios gracias a su fe. Aleluya. La vida de Abraham también ilustra el galardón de la fe. En Hebreos 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así es que Abraham obedeció a Dios para recibir una herencia prometida por Dios. Al hacerlo, Abraham se volvió extranjero en tierra ajena. El versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sin embargo, su verdadero hogar se hallaba en la eternidad, en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice en el versículo 10, ¿verdad? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es que Abraham, ¿verdad? Le dijo a Dios, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y él salió, ¿verdad? De Ur de los Caldeos. Y después estuvo en Harán. Y después que murió el padre de Abraham, se fue a tierra de Canaán, ¿verdad? Y él pasó como extranjero y peregrino sobre esa tierra prometida, aunque él no lo vio, y que Dios le dijo también, ¿verdad?, que sus hijos serían como las estrellas de los cielos, en multitud, como la arena del mar. Él no vio eso. Él nada más a lo mejor vio a Isaac, su hijo Isaac, y a Esaú y Jacob, ¿verdad?, que eran sus nietos. Pero Dios le hizo una promesa. ¿Pero qué crees? Nosotros sí vemos esa promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque oímos, ¿verdad?, de ese pueblo que Dios tiene, ¿verdad?, para él. El pueblo de Israel, ¿verdad?, la nación de Israel. Y que nada más son 2 tribus las que están ahí, ¿verdad? Y que hay multitud de hombres y mujeres regados por toda la tierra que son descendientes de Abraham. Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos la historia. Abraham no lo vio, pero nosotros vemos ese pueblo, ¿verdad?, bendecido por Dios, y que Dios sigue luchando por su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia tiene el cuidado de mencionar que Sara no fue pasiva en el cumplimiento de la promesa de un hijo. Por la fe activa, recibió de Dios el poder y la capacidad para tener un hijo. Al igual que Abraham, ella hizo algo más que creer en la promesa. Ella creyó en Dios y confió en su fidelidad. Y el versículo 11 de Hebreos 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Imagínense a Sara de 90 años. ¿Cómo están las mujeres en esa edad? Son mayores, son ancianas, ¿verdad? Sin embargo, Dios cumplió su promesa de darle un hijo. Abraham tenía 100 años, otro viejito, ¿verdad? Y Sara tenía 90. Y Sara le dio risa, y también le dio risa a Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo que Dios lo iba a bendecir con un hijo, también Abraham se rió. Y dice, quizás Ismael, ¿verdad?, te sirva. No, dice, saldrá de ti y de tu esposa Sara. Imagínense qué fe tan preciosa, ¿verdad? Creer lo que no vemos. Aleluya. Así es que era imposible que Sara a esa edad ella tuviera un hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. La fe de Abraham influyó incluso en las generaciones futuras. Y dice el versículo 12 de Hebreos 11,
Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor, por siempre. Mucho después de la muerte de Abraham, los resultados de su fe se vieron en la formación de una nación, ¿verdad?, de Israel. Noé y Abraham confiaron en promesas. Noé en la promesa de la liberación del diluvio venidero. Abraham en la promesa de una tierra deseable, ¿verdad?, y una descendencia como la arena del mar. Aleluya. Ninguno de los dos fueron decepcionados. Mediante la fe vieron el cumplimiento de las promesas de Dios. Nuestra fe en Dios y sus promesas reserva recompensas para nosotros, como la reservó para Abraham, Sara y Noé. Mediante la fe en Cristo tenemos la promesa de salvación. Nuestra fe en Dios nos permite ser testimonios vivos en un mundo de tinieblas. La fe es la llave de la justicia que abre la puerta a la buena relación con un Dios santo y perfecto. Es mediante la fe que recibimos las abundantes bendiciones que Dios prometió en su palabra. Aleluya. El punto B, el resultado de la fe. ¿Qué hace que las personas se apeguen tanto a las cosas de esta vida que pierden la vida eterna? ¿Qué es lo que pasa, verdad? ¿Qué pasa con esa fe? Esa fe no salva, ¿verdad? Hay personas que quizás nacieron en una cuna evangélica, ¿verdad? Nacieron en el Evangelio. Pero las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los ha cautivado tanto que se han apartado, aunque creen en Dios, se van alejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han puesto su mirada no en el galardón que Dios tiene para nosotros. Quizás piensen, Dios está tardando demasiado, ¿verdad?, en que yo vea lo que Él ha prometido para mí. Pero sus ojos son cautivados por las riquezas, por su profesión, por todas las cosas que te puede ofrecer el mundo. ¿Y qué pasa? Se apartan de los caminos del Señor. Así es que anda la gente tan preocupada por las cosas, ¿verdad?, que hay en el mundo, que quieren las maravillas, ¿verdad?, que hay en la tierra. Pero esas cosas no salvan al hombre, sino lo llevan cautivo a la muerte. Pero las cosas invisibles, ¿verdad?, su eterno poder y deidad, como no lo vemos, ¿verdad? Pero dice la Escritura que sí, ¿verdad?, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles en las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa, porque todo habla de su grandeza, de su poder, de su deidad, de su gloria. Que hay hombres que se desvían, ¿verdad?, de los propósitos de Dios. Según Hebreos 11, del versículo 13 al 16, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si la hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Solamente está escrito, ¿verdad?, calles de oro, mar de cristal y todas esas cosas tan preciosas que describe, ¿verdad?, la santa ciudad. No la ven nuestros ojos y quizás no nos la imaginamos, porque quizás lo que hemos visto de oro son pequeñas cositas, ¿verdad?, o a lo mejor un lingote de oro. Pero no vemos así calles de oro, ¿verdad?, mar de cristal, no entendemos, ¿verdad?, muchas cosas. Y así como si, no, debemos creer lo que Dios nos ha dicho. Debemos atesorar
las cosas que Dios ya nos ha dado, porque ya nos los dio. Quizás no lo podamos ver, pero lo vamos a gozar y vamos a participar de ello. A veces, ¿verdad?, cuando escuchamos y nos dicen, ¿verdad?, mandan en el chat, oren por estos hermanos, ¿verdad?, que están en Afganistán, oren por ellos, ¿verdad?, porque los están siendo sacrificados, ¿verdad?, están siendo perseguidos y de repente como que entra así como, Señor, como angustia, ¿verdad? Pero quizás la angustia te entre para que ores y puedas clamar como debemos clamar a Dios, interceder por esas personas, por esos hermanos, ¿verdad? Y tenemos que orar, Señor, que su fe no falte. Eso es lo importante, ¿verdad? Que aunque vean, ¿verdad?, que los van a decapitar, Señor, que su fe no falte. Señor, fortalécelos, que ellos puedan ver el galardón que tú tienes para ellos, Señor. No permitas, ¿verdad?, que claudiquen o que digan, no, ya no tengamos miedo para morir, sino cuando morimos solamente es como quitar este cuerpecito, ¿verdad?, que nos estorba y salir de él en la plenitud que nos da Dios, ¿verdad? Entonces, no tengamos, ¿verdad?, temor a la muerte, sino acordémonos que Dios tiene un galardón grande para todo aquel que le ama, que le busca, ¿verdad? Pero que no divaguemos entre dos pensamientos, que un pie en el mundo y un pie aquí, ¿verdad? En la iglesia soy así, que todos me vean, ¿verdad? Y allá en lo escondido donde nadie me conoce, me quito la máscara, ¿verdad? No, ¿qué pasó? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Dios jamás es burlado, porque el hombre labra su propio camino, ¿verdad? Así es que estemos siempre unidos, ¿verdad?, de la mano del Señor. Señor, guíame en tu justicia, Señor. Ayúdame, ¿verdad, Señor, a bendecir siempre, ¿verdad? A veces que escuchamos ahí, no, que fulanito se fue y va diciendo esto y esto de ti. Y de repente así como que, carnita, machácate, ¿verdad? Hay que machacar la carne, que la carne muera, ¿verdad? Si hablaron mal de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no hablarán de nosotros, Señor? No me importa. Tú seas glorificado por lo que hay en mí, ¿verdad? Eso es precioso, mi amado hermano. No nos fijemos, ¿verdad?, que aquel dijo y que, Señor, bendícelo, Señor, no permitas que se pierda. Tráelo al arrepentimiento, Señor. Que se convierta, ¿verdad?, esa carnalidad que todavía tiene, Señor, a tu luz. Es diferente. Puedes ver a la gente ya no con enojo, ¿verdad? No. Vas a decir, Señor, pobrecito, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Quizás dice tantas cosas, ¿verdad?, porque hay amargura en su corazón, pero no ha aprendido a perdonar. Ayúdale, Señor. Entonces nuestra forma, nuestro diario de vivir cambia para la gloria de Dios. Cambia. Entonces, algunos no recibieron las promesas, pero abrazaron como verdaderas esas promesas y pasaron su vida anhelando su cumplimiento. No todos, ¿verdad?, vieron ese galardón que Dios tenía para ellos, pero se aferraron a lo que Dios ya les había dicho. Su fe les ayudó a comprender que eran peregrinos y reconocían que su verdadero hogar se hallaba más allá de esta vida. En vez de concentrarse en esta vida, anhelaban una mejor. No solo recibieron vida eterna, sino que también recibieron la alabanza de Dios. Él no se avergonzó de llamarse su Dios. El versículo 16, ¿verdad?, nos habla de esto. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos,
porque les preparó una ciudad. Aleluya. Aunque algunos pudieron burlarse de esa teología y decir que son cosas inverosímiles, tenemos que recordar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe vivimos para mejores cosas, aunque solo tengamos las promesas de Dios. Nuestra fe nos permite estar tan seguros de su cumplimiento que como si ya hubieran sucedido, ¿verdad? Nuestra fe debe de ser así. Si Dios me ha dicho esto, yo lo voy a creer y de ahí no me voy a salir, porque si me salgo me muero. Me empiezo a fijar en las cosas que hay en el mundo y soy seducido y atrapado por esas cosas que hay en el mundo, que no nos llevan a la vida, sino nos llevan a la muerte. El punto número 3, la fe termina la carrera. Y como punto 1, punto A, vamos a ver la victoria de la fe. Y vamos a apoyarnos en Hebreos 11 del 32 al 38. La fe es más que simplemente ver la promesa. Lleva al creyente al cumplimiento de la promesa. Eso se hace patente en los últimos versículos de Hebreos 11. En esos versículos, el escritor presenta a una multitud de creyentes que lograron proezas y vencieron obstáculos para cumplir la voluntad de Dios para su vida. Aunque sus circunstancias sean distintas, la clave de su victoria es la misma, la fe. La fe, cuán importante es la fe que nosotros debemos tener en nuestra vida. En primer lugar, el escritor presenta a quienes mediante la fe fueron victoriosos en su lucha. Y leamos en Hebreos 11, del 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Observemos sus hazañas, ¿verdad? Dice, conquistaron reinos, guiaron a su nación y triunfaron sobre la persecución, todos gracias a la fe. No hubo obstáculos sobre los cuales no pudieran triunfar, entre ellos la persecución, la debilidad personal de los ejércitos extranjeros. Aleluya. Entonces, el escritor dejó de mencionar las victorias para describir lo que pudiera interpretarse como derrotas. No siempre, ¿verdad?, fueron victoriosos. Algunos perdieron la vida por creer en el Señor. Dice en Hebreos 35 al 38, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ellos no vieron victorias, ¿verdad? Ellos sufrieron. Y uno de ellos fue el apóstol Pablo, ¿verdad? El primero fue un perseguidor de la iglesia. Él perseguía, ¿verdad? Y mataba y hacía que los cristianos blasfemaran. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿verdad?, con Jesús, él iba camino, ¿verdad?, a Damasco, cuando el Señor se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Ahí sí, ¿verdad? Se puso, ¿quién eres, Señor? Porque él no sabía, ¿verdad?, de quién era Jesús de Nazaret. Era el mismo Hijo de Dios, el Dios que se despojó de su gloria y se hizo hombre y se manifestó, ¿verdad?, a nuestra vida, a la vida de aquellos hombres. ¿Para qué? Para que se convirtieran de las tinieblas a su luz admirable, para que su vida pudiera cambiar, para que pudieran ver, ¿verdad?, en Dios todo lo que Él es. Así es que de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un proclamador. Pero durante esos 3 días, ¿verdad?, que él estuvo ciego y que solo dependió de su clamor a Dios, Dios le reveló tan maravillosamente su palabra, ¿verdad?, que uno ha quedado cautivo de la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró a este hombre, ¿verdad?, para escribir. Y tenemos 13 cartas paulinas, que es una delicia meditar en ellas, porque nos enseñan a vivir para Dios. Cada una de esas cartas nos habla una y otra vez Dios, ¿verdad?, que nos convirtamos de la vanagloria de la vida a Él, al Dios vivo y único y verdadero, que nos apartemos de todo pecado, ¿verdad?, de todo peso que nos asedia, ¿verdad?, y corramos con paciencia todavía el tiempo que nos falta de vida. Así es que cuidemos nuestra vida. ¿Cuántos años nos faltan? No lo sabemos. No sabemos si al rato vamos a morir de un infarto, no lo sabemos. O cuánto tiempo podamos vivir, no lo sabemos. Pero el tiempo que vivamos sea para glorificar el nombre del Señor, sea para darle honor y gloria. Así es que esas personas se enfrentaron a diversas circunstancias: la muerte de seres queridos, la persecución, el rechazo e incluso el martirio. En algunos casos parecían haber perdido sus batallas. Aunque tuvieron que soportar semejante angustia, fueron con todo victoriosos, nunca se dieron por vencidos. A pesar, ¿verdad?, de que la vida les es demandada, ¿verdad?, o el sufrimiento, los azotes, ¿verdad?, que están siendo, pues, que lo están recibiendo, ¿verdad?, a pesar de eso, ellos fueron victoriosos porque no claudicaron, porque permanecieron en Él sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Mantuvieron su fidelidad y su consagración al Señor. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Tampoco lo sabemos. Pero cuando se presente el día de la prueba o el día del mal, nosotros estemos preparados, estemos listos, ¿verdad?, fortalecidos en el Señor, arraigados, cimentados en Él, ¿verdad?, solamente. Que nada, ¿verdad?, nada nos pueda apartar de nuestra fe en el Señor. Que a pesar de lo que padecemos, en todo tiempo le demos a Él la gloria, la honra, la alabanza. Gracias, Señor, gracias. Porque Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar jamás. Así es que en esos ejemplos vemos la victoria de la fe. Aunque ellos padecieron, estamos viendo, ¿verdad?, que ellos fueron hombres victoriosos, que no se amedrentaron ante ninguna circunstancia. Aunque su vida estaba siendo demandada, ellos no claudicaron. Ellos se mantuvieron, ¿verdad?, con la mirada al galardón, porque lo que Dios tiene para ti, hermano, es grande, es maravilloso. Tú no lo puedes imaginar porque no lo has visto. Pero lo que Él tiene es grande, maravilloso. A veces por la fe podemos obtener el triunfo decisivo sobre las circunstancias
viendo que los problemas se desintegran delante de nosotros, al igual que los enemigos que pasó Gedeón, ¿verdad? También, y David, ¿verdad? Él fue perseguido, pero él se mantuvo, ¿verdad? También viendo al invisible. Sin embargo, ¿verdad? En otras ocasiones tal vez no desaparezcan los problemas. En realidad nuestra fe en Dios pudiera ser razón de que suframos, pero como los mencionados en la última parte del pasaje, los fieles siguen triunfando sobre las circunstancias difíciles, aun cuando pueden morir. Aleluya. El versículo 38, ¿verdad?, que leímos, incluye una declaración de alabanza. Aleluya. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no era digno, ¿verdad?, ni siquiera de escuchar lo que estos hombres estaban proclamando, porque a costa de su vida, ¿verdad?, ellos no tenían como más preciosa su vida, sino ellos se apoyaron siempre mirando al Señor, mirando al galardón, mirando al Señor que los mantenía con vida, ¿verdad? Aunque perdieran la vida, ellos se mantenieron en esa fe. Y dice el Señor, ¿verdad?, ellos no eran dignos para los hombres moradores de ese tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su fe fue una fe inquebrantable, a pesar de que su vida estaba siendo demandada. Ellos no flaquearon. Así es que su fe los puso por encima, ¿verdad?, de todos. Por encima, aleluya. Gloria al Señor. Nuestra fe en Dios puede cambiar nuestras circunstancias o quizás no las cambie, pero nuestra fe nos ayudará en nuestros problemas. Experimentaremos la gracia sustentadora de nuestro Dios. Aleluya. ¿Nuestra fe puede cambiar las circunstancias? Sí. Sí. Hace algunos años, ya tenía, como por el 2001, ¿verdad?, yo me empecé a sentir así mal. Cuando me hicieron los estudios, tenía anemia, tenía gastritis, pues estaba mal. Y de pilón tenía un tumor en el vaso, el pilonzote, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, el pronóstico que me estaban dando era un pronóstico fatal. Me decían, ¿verdad?, cuando fui, que vieron que el tumor estaba, no sabía si estaba en un riñón o estaba en el vaso, pero el radiólogo, ¿verdad?, me dijo, tiene que ir y hacerse un TAC para ver con precisión dónde está el tumor, si está en el vaso o está en los riñones. Y tiene que hacérselo ya, porque eso es muy delicado. Digo, sí. Total que fuimos al mes, ¿verdad? Pero durante ese tiempo, mi esposo y yo orábamos, ¿verdad? Y cuando estábamos aquí en adoración, yo alzaba mis manos, ¿verdad?, en el tiempo de adoración y le hablaba al tumor. Tumor, aquí te hablo en el nombre de Jesús. Vas a darle la gloria y la honra a tu Señor, porque Él es tu Señor. Y en el nombre de Jesús te deshaces como se derrite la cera delante del fuego. Como es esparcido el humo en el viento, así te vas en el nombre de Jesús. Y así, ¿verdad?, oraba. Resulta que al mes que fui a hacerme cuando me hicieron el hallazgo, ¿verdad?, que me hicieron el ultrasonido, estaba ahí, ¿verdad?, no sabía dónde estaba. Cuando me hice el TAC estaba en el vaso. Cuando fuimos a ver al hematólogo, porque me mandaron con el hematólogo, pero antes fuimos a ver a un médico, él dijo, no, pues me dijo, pues le vamos a quitar el vaso, le vamos a poner quimioterapia y le vamos a dar medicamentos de por vida y le vamos a pedir que le quiten nomás que le dejen un pedacito de un ovario, ¿verdad? El otro se lo iban a quitar y del otro me iban a dar un pedacito, porque es una mujer joven. Tenía como 40 años o 42. Ahorita tengo 65. Entonces dice el doctor, y entonces él estaba diciendo eso, ¿no? Pero era un pronóstico fatal. Como quiera yo me iba a morir. Gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces
Él estaba diciendo esas cosas y yo empecé a orar en el nombre de Jesús, en silencio, ¿verdad? Y digo, en el nombre de Jesús reprendo estas palabras de este hombre. Ninguna plaga tocará mi morada, ninguna plaga tocará mi morada. Yo le hablo a esos tumores que en el nombre de Jesús, todos esos que están ahí, ¿verdad?, se van en el nombre de Jesús. Bueno, al mes fui, pero ya había, cuando me hice el TAC, ya había aumentado de 5 centímetros a 6. No, se está creciendo rápido, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, ¿verdad?, le hablaba yo a ese tumor. El vaso, ¿verdad?, que estaba en el vaso. Al mes que fui y que me hicieron otro ultrasonido, el doctor me empezó a ver y yo veía que me sobaba el vientre con el aparatito, ¿verdad? ¿Y qué se hizo? ¿Qué tomó? Y yo, como estaba distraída viendo porque como que insistía tanto en el vientre, ¿verdad? Le dije, ¿por qué? Dice, mire señora, porque usted me trae el estudio que yo le hice y que está el hallazgo del tumor. Y me trajo un TAC donde el tumor está específicamente en el vaso. Y ahorita que le estoy haciendo este TAC que tiene un mes, no hay nada. Si usted no se hubiera hecho el TAC, yo le hubiera hecho, pues fue una burbuja, ¿verdad?, que ahí tenía gas, ¿verdad?, que estaba acumulado ahí y ya se salió. Dice, pero usted me está trayendo un estudio, un TAC, y me está diciendo que el tumor subió de 5 a 6 centímetros en un mes. ¿Y cómo es posible que en el espacio de un mes haya desaparecido? Ya no tiene gastritis, ya no tiene esto, ya no... Dije, gloria a Dios. Hasta entonces, gloria a Dios. Digo, ¿sabe por qué? Porque yo soy cristiana. Y los que quedemos en Cristo Jesús le hablamos a las enfermedades en el nombre de Jesús. Porque Jesús se llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y por su llaga somos sanos. Dijo el hombre, pues es la segunda persona que me dice algo así. Dice, a ver, háblele ahí a mi secretaria. Pero como dijo, háblele ahí a mi secretaria, pues digo, pues ¿de qué le voy a hablar? De lo que Dios hizo, ¿verdad? Él se salió y se fue. Y ya le dije, ¿puede entrar mi esposo? Dijo, claro que sí. Y cuando entró mi esposo, le dijo, mire señor, solamente hubiéramos martirizado a su esposa. Solamente. El vaso es como el tinaco de los glóbulos rojos. Imagínense si el tumor estaba en el vaso, generalmente todos son malignos ahí. Todos los que salen ahí son malignos. Dice, solamente hubiéramos martirizado a su esposa y ella se hubiera muerto. Dice, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y yo, gloria a Dios, gloria al Señor. Así es que, mi amado hermano, la fe en el Señor, ¿verdad?, es vasta y suficiente para destruir toda acechanza del diablo de tu vida. Pero cree, no dudes, no seamos como las ondas del mar, ¿verdad?, que si veo entonces lo creo. Quizás no te sanes, pero tu fe no se trunque por esa situación, sino que tu fe te lleve y te conduzca al reino de los cielos, a la vida eterna, donde verás y contemplarás a tu Señor, a tu Salvador, en la magnificencia de su gloria, de su poder. Eso es maravilloso, mi hermano amado. Sí pasamos tribulaciones, sí pasamos angustia, pero el Señor está contigo. Él nunca te va a dejar ni nunca te va a desamparar. Donde quiera que tú te encuentres, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. El Señor te guiará, te conducirá, ¿verdad?, por pastos verdes, junto a aguas de reposo te pastoreará. Él va a confortar tu alma siempre, siempre que tú clames a Él. Aleluya. Así es que, ¿verdad?, estos grandes hombres de Dios, algunos vieron sus promesas, ¿verdad?, otros no vieron, otros pasaron tribulaciones y angustias, pero su fe es un ejemplo que debemos seguir nosotros.
Su fe no se cayó porque los echaron al Coliseo romano, cantando, ¿verdad? Imagínate las familias cantando, ¿verdad? Aunque los leones destruían a los hombres, los devoraban, ellos seguían cantando, porque se abren tus ojos espirituales, porque no ves el panorama que están viendo todos aquellos que no creen en el Señor, sino ven el panorama que Dios ha preparado para ti. Ven su gloria, su grandeza, su poder, y no sienten absolutamente nada. Ni siquiera miran a los leones, ni siquiera. Ellos solo traspasan ese muro y está la gloria de Dios. Que nuestra fe no caiga jamás. Que nuestra fe en Él sea lo primero que esté siempre con nosotros. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos frutos hay? Son 12, pero la fe es uno de ellos. Y quizás uno de ellos sea suficiente, pero anhela los 12. Anhela los 12. Los 12 frutos: el amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso anhélalo, anhélalo. Y terminamos con esto, ¿verdad? Dice en Hebreos 12, 1 y 2: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. Imagínate cuando dice uno, ¿verdad? Lees y dice que Jesús despojó al que tenía, ¿verdad?, el imperio de la muerte, y que Jesús le arrebató el acta de los decretos nuestros, ¿verdad?, que contra nosotros era contrario. Dice clavándolos en la cruz. Yo me imaginaba, ¿verdad?, un expediente, ¿verdad?, ahí clavado en la cruz. Pero ¿qué crees? Ayer, al que vi que estaba clavado era Jesús. No eran esos papeles, era su cuerpo masacrado. Él se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros y por todos aquellos que en Él creen. Jesús se hizo maldito por nosotros. Él era un hombre, se hizo hombre, ¿verdad?, sin pecado, sin mancha, era santo e inocente. Pero Él decidió hacerse maldición por nosotros. Y en la cruz, en su cuerpo, se llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados. Se llevó todas las obras de la carne. ¿Para qué? Para darte a ti libertad en el Espíritu, y que tú lo busques, que tú creas en Él, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que tú lo sigas a Él, porque ya no hay otro sacrificio, ya no lo hay, es único y es para siempre. Así es que ya no vi yo, ¿verdad?, como veía antes, esas situaciones, ¿verdad?, esas actas de los decretos, ¿verdad?, contra nosotros clavadas. Vi su cuerpo. Él se llevó en su cuerpo todo lo que tú hiciste como pecador. Él se lo llevó absolutamente todo, para que tú cuides tu vida. Como mujer, como hombre, como joven, cuides tu vida y busques en todo tiempo agradar a Dios, sin apartarte ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre
lo veas a Él, solamente a Él. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar.